Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gallina de Piel. Lo primero, gracias por ese seguimiento, por los seguidores y por las visualizaciones que tenemos en los últimos tiempos con el último vídeo, con el de Andoni Garrido, porque ha sido maravilloso. Mil gracias por las suscripciones, por compartir y por los likes. Hoy cambiamos de temática porque tenemos que hablar de fútbol, de la selección española, de su papel en los mundiales, en las Eurocopas, en la época más reciente, en los años 90, una época muy convulsa, muy bonita para los que somos un poco más mayores, pero que ha sido el germen, el embrión de una selección española triunfal en la siguiente década y media y que hoy tenemos que analizar con nuestro siguiente invitado. Y para hablar de la selección española en los mundiales, oye, tenemos que hablar con el autor de un libro que, tengo que decirlo, no es peloteo. Yo me lo leí hace como 10 días y súper ameno, me lo leí muy a gusto. Y tenemos que saludar a José Antonio Sánchez. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Gallina de Piel. Hola, ¿qué tal, Amayu? Gracias por la invitación. Oye, vamos a hablar. Tienes ahí detrás ya el título del libro. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Claro, te iba a hacer la broma de el meme de Twitter que circula estos días de eres Sol, pero ¿cómo de old eres, no? ¿Cómo de viejo eres? Es que la selección española, la que conocemos en la última década, que ha tenido tantos éxitos, José Antonio, no ha tenido tantos éxitos a lo largo de la historia. Cuéntanos. Más bien ha tenido decepciones y muchas de ellas, pues, es la que traigo yo en este libro. Plasmamos un poquito, pues, todo lo que fue la primera parte de la década de los 90, especialmente el Mundial 94, icónico por muchísimos motivos. Arrancamos la historia en 1990, el famoso Mundial de Italia. Comienza la andadura en el Mundial de Italia 90. Dicen muchos que es el mundial más aburrido de la historia, que veníamos del 86, que era alucinante, pues por todo lo que fue el boom y la eclosión de la Argentina de Maradona, el último fútbol, digamos, que salió del Technicolor y fue el último mundial de los 80, y nos plantamos en el año 90, con una Alemania unificada, con una Alemania que luego fue campeona en esa final también muy polémica, con el gol de penalti, último casi minuto, últimos 5 minutos, que dejó fuera a Argentina de ganar ese segundo mundial. Bueno, eso dicen los puristas, ¿no? Los amantes del buen fútbol y del... luego, como todo, ¿no? Era un mundial mucho más físico, más duro, más a la europea, podemos decir. Incluso hasta Brasil se convierte en un equipo europeo con 5 defensas. Y bueno, yo creo que como todo mundial tiene su mística, pero evidentemente un mundial bonito no fue. Y de hecho, yo siempre digo que la peor final de la historia de los mundiales es la del 90, que la verdad es que Más que ser la un gran del... aficionado, ¿Sí? para ¿Te parece verla. que es más fea que la del 94? Sí, sí, un poco más, un poco más. Sí, porque en Brasil e Italia en 94 exponen poco, pero exponen los dos. Vamos a, mira, tenemos aquí el libro que lo edita Círculo Rojo, es maravilloso, los amigos de Círculo Rojo. Un saludo a Alberto Cerezuela, que es un crack. Sí, señor. Y vamos a hablar un poco de ese libro, porque, mira, te veo ahora que sales, igual que en la foto de Solapa, con la Ay, sí, mira, camiseta, eso te iba a mi decir, la camiseta de conciencia. Holanda. Holanda del Oye, 74. Bueno, de hecho, esta es la del el Eurocopa del 76, que al final caen en semifinales con Checoslovaquia, hablando siempre de cosas antiguas, ¿no? Como países que no sí. existen. Y la verdad es que esta me la compré hace ya pues, 4 años, en una tienda que hablamos cerca de Goya. A mí, por ejemplo, me pilla un poco más lejano el Mundial del 90, yo tenía 3 añitos, pero el del 94 sí que tengo ya esa idea, me acordaré toda la vida del codazo a Luis Enrique, a Tassotti, último minuto. Yo recuerdo siempre, fíjate, yo recuerdo a Roberto Baggio, yo no sabía mucho, estaba un poco perdido, y veía a un tío con una coleta, el pelo rapado, un tío con una perilla, es un tío muy raro. Roberto Baggio tú lo veías en Italia jugando en el 90, pero en el 94 que era la gran estrella, ¿no? Y lo veías y decías, madre mía, pero este tío como pinta como mala pinta, ¿no? Lo veías al pobre Roberto Baggio, que es un fenómeno. Y yo recuerdo aquella Italia que imponía, y cuando eliminó a España, que fue como además, yo recuerdo fue terrorífico, ¿no? Pues por cómo sucedió el codazo, la cagada de Julio Salinas, luego el gol a la contra, Caminero creo que marca un golazo, si no recuerdo fue Caminero el que mete el empate a uno. Y recuerdo una España, una selección española que la llevaba Clemente, además con muchos componentes del Dream Team de Cruyff, que venían de perder esa final 4-0 contra el Milan en Atenas, pero que aun y todo era el gran grueso de esa selección, ¿no? Y veías a una selección, sobre todo si acudes a la hemeroteca y acudes a las portadas de antes, y veías a una selección que era una de las grandes favoritas en el año 94. También en el 90, es cierto, pero en el 94 quizás con esos 4 años del Barça y tal, que menos Koeman, Stoichkov y Laudrup, eran todos españoles, ¿no? Y eran todos los componentes de la selección, más Hierro y Alcorta y algún jugador más que iban en Caminero, que hemos comentado. Pero esa
esa Mundial del 94, José Antonio, puede ser el primer gran fracaso de la selección en la época moderna? La historia nuestra está plagada de fracasos. Lo que pasa es que yo también intento relativizar un poco el término de fracaso, ¿no? Es decir, estábamos realmente ahora, y más con el perspectiva del tiempo, entre las grandes favoritas. La verdad es que no. La verdad es que no, pero siempre en España hemos tenido esa sensación de que teníamos que luchar por todo, cuando igual no teníamos ni la historia, ni a lo mejor el nivel técnico y táctico para estar al nivel de Brasil, de Alemania, de Argentina o de... Yo ahí discrepo un pelín contigo, pero nada, un poco, si me permite, No, porque yo recuerdo, claro. pero, fíjate, pero si uno se remonta al Mundial del 86, que España, joder, que cae en cuartos con Bélgica, además de forma muy dramática también, una Bélgica que no era mejor que la selección española del 86, ¿no? Es cierto que en semifinales hubiera sido cruce con la Argentina de Maradona, Argentina. pero venías de 4 o 5 ligas de la quinta del buitre, de un Real Madrid, joder, que tenías unos jugadores ahí que engrosaban la selección con muchísima calidad y una calidad técnica en la que justo estás diciendo ahora que por una vez en la selección se estaba pasando de esa furia y esa raza a la calidad técnica. Yo sí que creo que esa marea o esa resaca del 86, en los titulares, en los periodistas, en la euforia colectiva del país, sí que se trasladó un poco al favoritismo, que ya a partir del año 94, 98, 2002, etcétera, se empezó como a encabezar en la selección española. Y en ese 94 sí que es cierto que yo creo que España, te puedo decir que junto a Brasil, Italia, pero España puede ser una de las 3 o 4 favoritas, porque recordamos que es Suecia y Bulgaria las semifinalistas, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí también analizamos un poco en el libro la transición de estilos. Es decir, el estilo del 90, con Luis Suárez y como tú bien dices, con la quinta del buitre, es un fútbol mucho más técnico. Y sin embargo, la gran novedad con Clemente es que apostamos por lo que imperaba en la época, que era un fútbol mucho más físico, los equipos alemanes, los equipos italianos, como digo, la propia Brasil. Entonces, hay esa transición que a una parte de la prensa, incluso a la afición, pues no acaba de convencerle. Pero ¿por qué Clemente deja de contar con la quinta del buitre, con Michel o con Butragueño? Ya desde que coge las riendas de la selección española en el 92, ¿por qué lo hace? Bueno, lo curioso es que sí empiezan jugando. Lo que pasa es que muchas veces la memoria nos traiciona. Sí, sí, pero es progresivo, ¿no? No es una cosa radical que ha quedado un poco en el imaginario de la gente, pero luego una vez que ves el libro, pues te voy a ir contando cada caso particular, el por qué. Incluso el propio Clemente lo razona. Que tú podrás estar de acuerdo o no, como todo, ¿no? Pero él te lo razona y dice, mira, yo Butragueño, es que yo voy a jugar al contraataque, yo no necesito Butragueño. Pero te lo dice así, ¿eh? Clemente en esa época era Dios, porque ahora Clemente sí que es cierto que el personaje, Bueno, el personaje ha devorado un poco al entrenador, ya se ha caricaturizado mucho a lo que es la figura de Javier Clemente, pero Javier Clemente, hablamos de una época de los años 80 gloriosa, 2 ligas, sí. Supercopa en el Español, una final contra el Leverkusen que la pierde, pues bueno, como la pierde, y Clemente Atlético de Madrid, Clemente una segunda etapa en el Athletic de Bilbao, pero sí. Clemente en ese momento es el top 1 de los entrenadores españoles, si no, en el top 3 puede estar, ¿no? Ahora con 70 sí. años, en fin, pero en esa época hablamos de un Clemente muy autoritario, muy directo y muy líder. Y ganador también, es lo que tú dices, ganador también. Entonces, si yo fíjate cómo es de absorbente la figura de Clemente, que yo al final decido dedicarle un capítulo entero, porque creo que lo merece por su forma de ser, por su forma de entrenar, por sus éxitos también, y por su nueva forma de encarar la selección, mucho más como un club, vamos a decir, sí. Y no como una, justamente eso, ¿no? El mejores jugadores de cada club, ¿no? Y él rompe con los status quo, con lo que estaba establecido, con la quinta del buitre, con ese estilo mucho más ofensivo, pues con Luis Suárez y luego la cortísima etapa de Vicente Miera, al que también de alguna forma le rendimos homenaje en este libro. Por el oro. El pobre, claro, exactamente, el oro olímpico, y porque el pobre ha quedado ahí escondido dentro de la historia de la selección. ¿Qué pasa? Pues que los excesos verbales en la prensa pues le generan una fobia tremenda, y entonces pues pasa un poco... Yo bueno, lo comparo... pero con determinado sector de la prensa, porque es cierto sí. que Clemente no está enfrentado a toda la prensa, ¿no? Yo recuerdo que era una batalla contra el Grupo Prisa, contra De la Morena, pero sin embargo él estaba alineado con José María García, o sea claro. que Marca era una cosa, luego El País, el AS era otra, la SER, la COPE, en fin, había como
choque de dos grupos imponentes en la comunicación y Clemente estaba en un lado o en otro, ¿no? Y, por ejemplo, siempre se ha dicho que a Ramón Mendoza en el Real Madrid lo puso Polanco, siempre se ha dicho eso, por ejemplo. Y Clemente, en eso que dices tú, de ese choque frontal con determinado sector de la prensa, muchos jugadores, yo he escuchado a Fernando Hierro, a Raúl, decir, bueno, Pep Guardiola, más allá de lo técnico, de lo táctico, de lo futbolístico, hablar como Clemente era un fuera de serie como persona, sino que Clemente era un tío que hacía como paraguas, la presión se la llevaba a él y los jugadores descansaban, ¿no? Eso sí que le salió mal ya en el Mundial del 98, pero en esa época de 92, 3, 4, 5, hasta la Eurocopa del 96, que España siempre apuestan por un buen equipo, yo ahí sí que creo que Clemente actuó como un paraguas, un poco una especie de primera versión de lo que ha hecho Mourinho en la época más radical del Real Madrid, puede ser, ¿no? Sí, Pero, totalmente de acuerdo. ¿cómo, por ejemplo, apostando por una columna vertebral del Dream Team de Cruyff, con un Guardiola, un Vaquero, un Chiqui, un Goico, mismo Julio Salinas, es verdad, que es quizás un poco más alejado de esa filosofía, Zubi, tenías a Nadal, tenías a Sergi Ferrer, o sea, mira lo que te estoy diciendo de jugadores del Barça, ¿no? Y Amor, me dejaré jugadores seguro. ¿Cómo no se apuesta por un estilo tan definido como un Barça? Decía Guardiola, ¿no? Decía en el documental de Vamos de Guardiola de Movistar, no sé si lo has visto, que sí. Pep, cuando se iba del Barça a la selección, coño, como que le costaba un poco, porque decía, hostia, yo aquí en el Barça tengo un papel y en la selección ni siquiera jugaba tampoco como un titular, porque Clemente te ponía de repente a 7 defensas. Realmente a USA 94, por ejemplo, van 9 jugadores del Barça, que todavía tenían contrato, ¿no? Luego salió Zubizarreta y también Goicoechea y Salinas. Luego también llegaron a ese equipo Lopetegui y Abelardo. Es decir, que más o menos en la columna vertebral era el Barça y justo porque era el campeón de Liga y el subcampeón de Europa y en fin, en ese momento el equipo reinante, ya no solamente por títulos, sino por sistema de juego. Y luego quizá lo que le falta, yo para mí, lo que le falta quizá a Clemente, un poquito más de decisión con jugadores de ataque. Algunos nombres que van a chirriar el por qué no avanzan. Primero los jóvenes, porque es verdad que también, aunque la media de edad era joven, sin embargo, por los más muy jóvenes no llega a apostar. Apuesta evidentemente por Julen Guerrero, porque también lo conoce de la cantera del Atleti, pero pues se le va dejando atrás jugadores como Alfonso, como Kiko, Fran. Pero en la época del año 94, por darle un carpetazo rápido y pasar a más episodios de la selección, ¿qué es lo que falla en ese Mundial en Estados Unidos para que España al menos no alcance esas semifinales o para que, no lo sé, yo recuerdo ese inicio muy fulgurante con Alemania, con aquel gol de Goico a Bodo Illner, que Illner que hace un centro chut. Goico no sé si quiso tirar a puerta nunca, no sé si lo ha desvelado, pero fue un centro chute extraño que además Alemania era la actual campeona del mundo y te toca en el grupo. Luego tenía, creo que también era Corea del Sur, ¿puede ser? Primero fue con Corea, luego el empate con Alemania y luego Bolivia, la Bolivia de Azcargorta. Es verdad que el equipo llega físicamente al partido de cuartos de final probablemente como de los mejores del Mundial. Y de hecho, al volver a ver el partido con Italia, pues ves que el equipo se impone clarísimamente físicamente en la segunda parte y Italia prácticamente está desfondada. ¿Qué falta? Pues mira, falta un pelín de calidad y un pelín de suerte. Y quizá, pues, lógicamente, esa ocasión de Julio Salinas hubiera cambiado la historia. Guardiola desaparece completamente. Y mete un gol de penalti en un partido y desaparece, es verdad. Que Guardiola él juega contra Alemania y además muy bien, es decir, jugando muy bien. Y luego el día de Bolivia, aparte del gol, que bueno, el penalti lo tira horrible, pero tiene suerte de que se le mete entre las piernas. Deja con la uña de los troncos. Sí. Le pega horrible, sí. Pero la mete y eso es lo que importa. Y luego desaparece. Entonces, bueno, quizá con uno o dos elementos más ofensivos y ese pelín de suerte, porque la verdad es que España tiene muy mala suerte en ese momento. O sea, si España llega a la prórroga, digamos que el árbitro ve el codazo de Tassotti a Luis Enrique y es penalti, ¿España llega a la prórroga y se come Italia? ¿Tú crees? Probablemente. Es que en la segunda parte del partido es un dominio, no a base de toque, porque no teníamos mucho toque, pero el dominio físico es espectacular. Italia llega 3 veces a puerta y está a merced. De hecho, España lleva el ritmo del partido cuando España no está acostumbrada a llevarlo. Decía Ronald Koeman, cuando entrenaba creo que al Everton, le hicieron unos totales para entrevistarlo y decía Koeman, la que nos llega a caer encima si Julio Salinas mete el gol de Wembley, porque te acordarás que contra Pagliuca en Wembley tiene una que se y saca el pie y de repente saca la mano Pagliuca y la para. Y luego en el Mundial del 94 pasa lo mismo. Tú imagínate Julio Salinas cómo hubiera cambiado su historia, la de todo un país, la de un club como el Barça, si mete el gol de Wembley, no van a la prórroga y Koeman no hubiera metido el gol de falta nunca.
y mete ese gol a Italia en cuartos de final del año 94 y pasa a España y gana ese mundial. Tú imagínate y a Julio ver dónde Salinas. llega. Imagínate. Héroe nacional. Lo que sí es que la ocasión de Salinas no hubiera sido un gol a los Salinas. Quiero decir, si me dices que hubiera estado entre los centrales con un rebote y se va trastabillando y tal, pues probablemente la pone en la escuadra. Pero esa era la esencia de Julio. Goleador en 3 mundiales, que yo siempre lo recuerdo. Yo no es que tenga que salir a defender a nadie, sino Pero están los es datos. verdad. A Julio Salinas es verdad que también es otro jugador al que se le ha echado atrás, a los Leones, se le ha caricaturizado un poco. Y lo que tú dices, en 3 mundiales, tío, metiendo goles. Sí, y la gente le encanta mucho. Yo ya después con tantos años, la gente le encanta mucho criticar y le encanta mucho minusvalorar lo que hacen los jugadores. Ha jugado en el mejor Atlético de Bilbao, en el mejor Barça, en el mejor Deportivo de La Coruña. Creo que Atlético Madrid, tuvo una Atlético época en el Madrid, Atlético de Madrid, sí. ¿cierto? Sporting de Gijón, Alavés, Yokohama. Yo estoy recordando así algo de pronto un poco todo. Y vaya trayectoria de goles, de partidos y de títulos y de internacionalidades, mundiales, Eurocopas. O sea que si estaba ahí, pues era por algo. Para mí Julio Salinas es un grande del fútbol español, muy por encima de muchísimos jugadores, para mí sí sobrevalorados, que igual han ganado un mundial o una Eurocopa o 2 Eurocopas incluso. Y bueno, pues ha pasado como con Raúl, ¿no? Que Raúl pues ha sido uno de los mejores talentos de este país y el hombre no tiene ningún título con la selección. Pero bueno, esa España, por ejemplo, cuando acude a la Eurocopa del 96 también en Inglaterra, también con un final muy criminal, y digo yo criminal porque fue una tanda de penaltis contra el anfitrión en Wembley, que yo recuerdo era un partido que España, la prórroga, creo que tuvo Kiko un fuera de juego que no fue, pasó también por encima en grandes fases del encuentro a Inglaterra y fíjate, ¿no? Fallan penaltis, creo que Fernando Hierro, que no fallamos penalti en su vida, sí, y nos vamos a esa Euro, que también, fíjate, que vaya grupito, Francia, Bulgaria, Rumanía y España, vaya grupo. Sí, la verdad es que la Eurocopa 96 también es apasionante y bueno, de igual forma, pues yo lo recuerdo, pues que prácticamente debíamos ir de favoritas en el grupo cuando podía ser justamente todo lo contrario, que Bulgaria y Rumanía venían de un gran Mundial 94 y que Francia, bueno, era una nueva Francia, como decir, pero bueno, es la Francia que al final, 2 años después, va a ser campeona del mundo y luego va a ganar la Eurocopa del 2000. Ya España, yo recuerdo que ya Clemente venía un poquito tocado porque había tenido una clasificación bastante cómoda, pero sin un juego muy brillante. Se había dejado otra vez a jugadores emblemáticos en el camino, por el camino, ¿no? Pues había lesiones, había una plaga de lesiones. Creo que esa Eurocopa, si no recuerdo, lleva a Donato que lo nacionaliza y lo lleva a la selección, recuerdo. Y es una selección que también acude pues, con Zubizarreta, que ya también muy cuestionado, aunque estaba ya en esa última etapa futbolística en el Valencia, pero que todavía hacía muy buenos partidos. Es una selección con una base que no tiene tanto componente azulgrana, pero sí que tiene digamos, 4 retoques como López, Caminero, ese Atlético de Madrid del doblete. Pero otra vez, cuartos de final, una fase de grupos agónica, porque son empates. Creo que es Guillermo Amor que marca un gol y España, digamos que sobre la bocina pasa. Muy también como en el Mundial de Rusia, muy también como en algún mundial reciente que España-Eurocopa, ha pasado como que poquito a poquito, siempre jugando en ese alambre. Pero España luego ya, digamos que por acabar en esa época del 98, en esa época de los años 90, que son esos 10 años, si tuvieses que poner un titular a la selección española, a todo lo que fue, me encanta el jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero ¿realmente jugamos como nunca? Esa es la pregunta. No, bueno, porque el estilo era diferente. Yo creo que nos volvimos, bueno, nos volvimos menos elegantes en el juego, con menos propuesta ofensiva. Renunciamos mucho más a la calidad técnica de nuestros jugadores y apostamos por un modelo mucho más físico y más en la que nos igualamos realmente al resto de potencias. Y en ese caso faltó, bueno, exceptuando evidentemente Francia 98, que le ponemos un paréntesis. Luego lo que es el Mundial 94, Eurocopa 96 y si me apura la Eurocopa del 2000, pues falta un poquito de suerte. Y nos vamos al Mundial del 98, que yo es el gran Mundial que recuerdo. Bueno, yo recuerdo... Aparte, te digo una cosa, es un Mundial en el que en el uso horario nos beneficia porque los partidos son a la hora y eso es una cosa que a nuestra generación, si te toca con 11, 12 años, un Mundial que tú lo ves a la misma hora, como te pasó a ti quizás con Italia, que es el mismo horario, ¿no? Y yo recuerdo... Bueno, España hizo una fase de clasificación muy buena. Yo recuerdo que el mayor hueso fue Yugoslavia. Se hicieron partidos muy buenos ya con Raúl en el equipo, Luis Enrique en el mejor momento de su carrera deportiva.
hablamos de un fútbol, oye, un híbrido de jugadores, de un Madrid que venía de la séptima, de jugadores también del Valencia, del Barça, de Van Gaal, o sea, eso yo creo que era una selección ya curtida, en un momento de calidad muy, muy, muy buena, y también en ese momento de madurez deportiva y psicológica que decías, joder, este año sí, yo creo que igual España, porque venías, claro, de ese sinsabor del 94, de la tanda de penaltis del 96, de una fase de clasificación apoteósica de la selección de Clemente. Y de repente llega el primer partido, yo recuerdo, primer gol, Fernando Hierro, a Nigeria. Además, muy polémico aquel partido porque España jugó de blanco Madrid, muy Adidas, muy Real Madrid, recuerdo. Mete Hierro, 1-1, 2-1, y de repente va y Zubi se mete el gol aquel y a tomar por saco. Un gol inexplicable. A tomar por saco. Sí, estoy contigo porque se sumaron a ese bloque siempre físico de Clemente, que hemos iniciado un poquito en el 94, y se va sumando mucho talento. La madurez de estos chicos del 92, de Alfonso, de Guardiola, bueno, que Guardiola al final no fue, creo No, que no fue porque ese estuvo mundial. lesionado, ¿Verdad? sí, todo el año renqueante. Fue de Albert Celades en su lugar, que Sí. Celades se pegó un temporadón con Van Gaal en el año del doblete del Barça. Celades hizo un temporadón acojonante. No fue de la Peña, que quizás igual podría haber sido un sustituto, pero de la Peña nunca triunfó ni Guti con Clemente. No fueron jugadores que fueron a la selección con Clemente, pero era lo que tú dices. Sí que es cierto, en ese primer partido, no sé si este hombre saca 7 defensas. Nadal, Alcorta, Hierro, Iván Campo. Me dejo La línea de cuatro, la mía. línea de cuatro con Nadal, ahí sí te hablo de memoria, creo con Nadal y Hierro por delante más la línea de cuatro. Y luego se lía porque al final acabó jugando Iván Campos de lateral derecho, y un jugador que sí que tiene su calidad, pero que nunca había jugado lateral derecho, y justamente por ahí viene el gol del empate, que bueno, viene a través de una pifia, pero realmente la gran pifia es la de Zubizarreta. Yo creo que ahí se sumaron muchos talentos, por ejemplo, pues ya estaba Morientes, todavía estaba Kiko, Echeverría por la derecha, es decir, Aguilera, estábamos sumando mucha gente, pero claro, quizá el gran paso que tenía que haber dado Clemente era el relevo en la portería. Pero yo creo que esas transiciones al final la pagamos muy cara, la pagamos con la Qué pena eliminación. aquel mundial, además, que España consigue la mayor goleada, 6-1 a Bulgaria, en el último partido, que huele mucho a biscotto entre Paraguay y Nigeria, ¿no? Porque un empate a España la clasificaba, ¿no? Sí. Es cierto que quizás España no mereció, porque con Paraguay también 0-0 muy rácano y todo el mundo todavía con ese fallo de Zubik. Luego se enfrentan a esa Paraguay de Chilavert, muy polémica porque viene además, mira, yo tengo una memoria privilegiada para estas cosas, no sé lo que comí y cené ayer, pero me acuerdo perfectamente que creo que esta rueda de prensa previa al partido marca mucho al vestuario porque Guillermo Amor se entera que no va a renovar con el Barcelona y que lo despide Van Gaal, se pone a llorar en la rueda de prensa, el equipo está sumido en la depresión por esa derrota y es una selección que, como tú dices, rebosa talento como para jugar a otra cosa, Yo me voy a tirar un poquito de la barca. Creo que esa España en manos de otra persona hubiera sido mejor que la Francia campeona. La Francia campeona tiene a Zidane, es cierto. Tiene el componente de jugar en casa, pero esa España no está para nada muy lejos de la Francia o la Croacia que llegaron a semifinales. Incluso te voy a decir que de la Holanda. Ojo, hablo de ese bruto de la calidad, de ese bruto de la técnica y del potencial que tenía esa selección en manos de otra persona en el banquillo. No te digo Camacho o quien fuese, a mí me da igual. Pero creo que ahí sí tenía que haber apostado más por esa calidad. No podíamos decir, claro, es que podíamos haber puesto este aquí y tal, es que en la época no era así y era un pack, entonces en ese pack morimos. Para mí es un mundial muy, muy, muy bonito, Francia 98, un mundial muy bonito. No sé, quizás para mí es el más, yo el que más recuerdo pues por edad, ¿no? Por cercanía y por todo, porque además televisado, creo que fue el primer gran mundial con muchas más selecciones que en el 94, si no me equivoco. Y además eso, ¿no? A todo a color, un despliegue televisivo, informativo y además al lado, ¿no? de casa y que era una maravilla. El Francia 98, que gana precisamente la selección anfitriona, ese 3-0 a Brasil, un poco también injusto, porque ese Brasil, para mí fue un mejor Brasil el 98 que el del 94, para mí, pero no tiene esa suerte en esa final, pasa el episodio de Ronaldo. Pues realmente yo, teniendo jugadores de ataque, no tenían un delantero centro para sustituirlo. Hubiera jugado Edmundo, por ejemplo. Pero bueno, a lo mejor, pues quien te dice que al final no hubieran reeditado ese Romario Bebeto también en la final del 98. Yo creo que también fue un error de Zagallo no llevar a Obaixinho. Y Romario era
bueno, no estaba jugando en Europa, había estado en ese intervalo del Valencia de año sí, año no, año sí, año no. Pero claro, tú imagínate, a Zagallo se le ha penalizado toda la vida porque Ronaldo le falla en esa final, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, Ronaldo. Digan lo que digan, Zidane se lleva la bota de oro, balón de oro, pero Ronaldo viene de un Barça y de un Inter 2 años que dices, madre mía, esto es lo nunca visto. Un 9, una definición, una potencia, una explosividad en la arrancada que era alucinante. Por eso yo digo, si Romario hubiera ido a ese Mundial, nadie sabe, estaba con Bebeto, pero hubiese cambiado bastante la historia, quién sabe. Sí, sí, bueno, de hecho yo siempre recomiendo que los que os guste ver a Ronaldo y Romario juntos, pues que os veáis los partidos de la Copa América 97, que fue en Bolivia, y eso es un espectáculo. Recomendamos, por supuesto, por encima de todo, que compren y que lean tu libro, que también lo regalen, porque te digo de verdad, yo me lo leí muy a gusto, muy ameno. Sé que te dije en su día, vamos a hacer algo con el libro y tenemos que hacer algo y hablarlo, y así ha sido porque yo lo he disfrutado muchísimo. Yo te reto, te animo a que hagas una segunda parte, a que esa historia de la selección en los mundiales y en las Eurocopas también, en esa época. Yo creo que hasta el 2002 tienes ahí, yo te reto hasta el 2002, que tienes ahí unas buenas fases, unos buenos episodios. Bueno, la Eurocopa del 2000, ¿no? Como esa sí que España era gran favorita y, en fin, ese penalti Raúl a las nubes contra Francia. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Un título que dice bastante de la historia de la selección española en la época moderna, en la época de hace 4 o 5 días, no es tampoco hace tanto, y que animamos a todos a comprar, a leer y a regalar, porque es una maravilla. José Antonio, un placer, y nos leemos, nos escuchamos y a tope con todo, ¿vale? Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, y si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribíos, dadle a like y compartidlo, porque estamos muy contentos con esta aceptación, con este seguimiento en Gallina de Piel y con estos vídeos que estamos haciendo con mucho entusiasmo. Así que ya sabéis, os esperamos en el siguiente vídeo.